Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Cecilia. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes e inscritos en este webinar, que como ya saben ustedes, el tema es la conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esperamos que a través de este webinar ustedes puedan conocer mayores alcances de quienes conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento y a la vez podamos absolver las dudas que tuvieran, ¿no? Para nosotros es muy importante su participación. Empecemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Ok, como les indicaba, el objeto de este webinar es dar a conocer quiénes conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento y la vinculación de sus funciones para el adecuado desempeño de la cadena de abastecimiento público. Para estos efectos es necesario que nosotros como servidores públicos, funcionarios o proveedores incluso que pueden estar ahora presentes en este webinar, interioricemos algunos conceptos que nos ofrece el Decreto Legislativo 1439 que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para interiorizar un poco estos conceptos, hablemos acerca de los antecedentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ok? El Sistema Nacional de Abastecimiento no es un sistema totalmente nuevo. Sabemos que el Decreto Legislativo 1439 que lo desarrolla es del año 2019. Sin embargo, el Sistema Nacional de Abastecimiento fue creado en el año 1978. O sea, se remonta a los años 70. Estaba a cargo de la Dirección de Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública, ex-INAP. Esta creación del Sistema Nacional de Abastecimiento hizo que a través del INAP se tuviera en cuenta las asesorías que se realizaban al Estado respecto a las compras públicas. También tenían a su cargo la emisión de normativas relacionadas al tema de la gestión del abastecimiento. Sin embargo, con los años, en el año 1995, este Instituto Nacional de Administración Pública fue disuelto y con su disolución, evidentemente, las actividades relacionadas al abastecimiento público quedaron a cargo de cada una de las entidades u organismos que en ese momento tuvieron asignada esa función. Pero eso generó un problema. Al no haber un rector, el problema que se suscitó es que empezó a existir dispersión normativa. Y aparte, no se contaba, por ejemplo, con un rector que articule las normas que se emitían, no existía tampoco un registro único, un catálogo de bienes y servicios que pudiera centralizar cuáles son los bienes y servicios que se pueden contratar, entre otras deficiencias que se empezaron a advertir. En el año 1997 se creó el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Con su creación vino consigo la emisión de algunas directivas, dispositivos técnicos y normativos que regulaban el tema de la contratación pública. Sin embargo, aún hacía falta la existencia de un rector que articule todas las normas que necesitaban como sector público de repente las diferentes entidades en materia de contratación pública. Es así que en el año 1997 también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nos habla de la existencia de 11 sistemas administrativos, dentro de ellos el Sistema Nacional de Abastecimiento.
hasta la fecha, como les indico, sin un rector. Recién en el año 2019, con la emisión del Decreto Legislativo 1439, se establece que la Dirección General de Abastecimiento del MEF es quien asume la rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero todo esto, ¿qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento entonces? Luego de haberles contado un poco estos antecedentes. El Sistema Nacional de Abastecimiento se define como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, ¿no?, para la provisión de bienes, servicios y obras que van a ayudar a que se desarrolle correctamente la cadena de abastecimiento público. Estos términos probablemente a lo largo de estos años ustedes ya los han venido escuchando. Pero, ¿qué es la cadena de abastecimiento público? Muchos de ustedes se deben estar preguntando. La cadena de abastecimiento público es el conjunto de actividades que se realizan para la provisión de bienes, servicios y obras, que las realiza cada entidad y parten desde la programación, planificación de las adquisiciones que cada entidad requiera, hasta la disposición final de los bienes. Esto quiere decir que en ese interín pasa por la gestión de adquisiciones, gestión de bienes muebles o inmuebles que puedan adquirirse, también el almacenamiento, la distribución, como les decía, la programación, entre otros aspectos que influyen en las actividades que realiza la cadena de abastecimiento público. ¿Correcto? Entonces, para sintetizar, el Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de la Dirección General de Abastecimiento, se encarga de emitir todas las herramientas normativas y técnicas que permitan a las entidades realizar la gestión de la cadena de abastecimiento público correctamente, ¿no? Las actividades que comprenden la cadena de abastecimiento público de manera eficiente, eficaz, transparente, bajo los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pasemos ahora a conocer quiénes conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento. De acuerdo al Decreto Legislativo 1439, está conformado por la Dirección General de Abastecimiento, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la Central de Compras Públicas o Perucompras y las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento público. Para conocer la función de cada una de ellas, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las actividades que realizan. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Empezamos por la Dirección General de Abastecimiento. Como les indicaba, la Dirección General de Abastecimiento es quien ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y como tal, al ejercer la rectoría, es la máxima autoridad técnico-normativa del SNA, es decir, que se encarga de emitir directivas, decretos supremos. Parte de esta autoridad técnico-normativa se ve reflejada, por ejemplo, en los instrumentos normativos que se han emitido últimamente, como muchos de ustedes conocerán la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que salió este año, ¿no? Asimismo, se han emitido directivas, por ejemplo, la Directiva de Almacenamiento, la Directiva 2-2021, que es la Directiva de Gestión de Adquisiciones y Gestión de Bienes Inmuebles. Entonces, es a partir de esta atribución que tiene la Dirección General de Abastecimiento que va a regular todos aquellos aspectos que intervengan en la cadena de abastecimiento público y que sean necesarios de regular para que las entidades puedan aplicar esta regulación de manera eficiente, ¿no? Para ello, obviamente, la Dirección General de Abastecimiento realiza distintas actividades de recopilación de información, de entrevistas, por ejemplo, a entidades no solamente del sector público, sino también privado, a fin de conocer cuál es la necesidad actual de las entidades públicas en materia de abastecimiento. ¿Qué más? Como ente rector, ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del sistema y de la administración financiera del sector público. Es decir, se vincula con Perucompras, áreas involucradas en la cadena de abastecimiento público y OCE. Y ejerce así sus funciones de manera vinculada.
Y también se vincula a los conformantes del sistema de administración financiera del sector público. ¿Quiénes conforman la administración financiera del sector público? El decreto legislativo 1436 nos indica que lo conforman el Sistema Nacional de Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad, Abastecimiento, el Programa Multianual y Gestión de Inversiones, la gestión fiscal de los recursos humanos. Entonces, la Dirección General de Abastecimiento va a interactuar con las demás direcciones que pertenecen a los otros sistemas de la administración financiera para poder llevar a cabo esta actividad de emisión de regulación técnico-normativa, ¿no? Entre otras funciones que vamos a ver, ¿no? ¿Qué más hace la Dirección General de Abastecimiento? Establece disposiciones para la identificación, la selección y sistematización de buenas prácticas. Esto se vincula con lo que les mencionaba hace un momento. La Dirección General de Abastecimiento, como parte de sus actividades, recopila también información de cómo van implementándose las normas y las disposiciones que se emiten a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento por parte de las entidades. También se identifican las necesidades. Al momento de identificar cómo se va realizando la implementación de las normas, nosotros podemos también identificar las buenas prácticas que cada una de estas entidades realiza. Ahora, las buenas prácticas no solamente se obtienen de las entidades públicas, sino también se obtienen de repente de formas de contratar de las entidades o empresas privadas, ¿no? Que tuvieran y que nosotros podamos adoptar, no solamente en tema de adquisición o el procedimiento de contratación propiamente dicho, sino también, por ejemplo, políticas de innovación, también sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la Dirección General de Abastecimiento prevé cuáles son las buenas prácticas y las recoge para poder implementarlas también en las siguientes normativas que se emitan, ¿no? Parte de estas buenas prácticas también pueden ser prácticas internacionales, de organismos internacionales o de otros países, porque sabemos que los países de la región también aplican procedimientos similares a los que se aplican aquí en Perú. Entonces nosotros podemos a través de la investigación recoger buenas prácticas. Ahora, estas buenas prácticas no solo las recogemos nosotros a través de la investigación, existen organismos como por ejemplo OCDE, que realiza una evaluación a las contrataciones públicas del Perú cada cierto tiempo. Y a través de la evaluación que realiza, también hace recomendaciones, emite informes y hace recomendaciones respecto a las buenas prácticas que nosotros podríamos implementar. OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico que está compuesta por 38 países, 38 estados, y su objetivo es coordinar políticas económicas. Entonces, a través de las revisiones que hacen, no solo en materia de contratación pública, en nuestro caso nos compete el tema de contratación pública y abastecimiento, pero no solo respecto a ese asunto hace estudios. Sin embargo, lo importante es que a través de los informes que emite OCDE, nosotros podemos conocer cuáles son las buenas prácticas que también se vienen utilizando en el extranjero y que podemos de repente adoptar. Incluso dentro de estas prácticas hay actividades que pueden corresponder a criterios de calificación, pueden corresponder a también impulsar la contratación, impulsar algunos beneficios para MIPES, ¿no? Entre otros aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector, emite también opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento, como les indicaba, tiene no solo el componente de la gestión de adquisiciones, sino también la gestión de bienes muebles, inmuebles, la programación. Entonces, emite opinión vinculante respecto a esos temas. ¿Qué más? Define los sistemas de información e informáticos del SNA. Por ejemplo, uno de estos sistemas de información es el SIGA, que actualmente se viene trabajando desde la Dirección General de Abastecimiento para
fortalecer este sistema y que pueda ser de mayor utilidad para las entidades, ¿no? Al momento de registrar las actividades que pertenecen a la cadena de abastecimiento público. La Dirección General de Abastecimiento también difunde la normatividad del SNA. Para eso, la dirección realiza, como este webinar, muchas actividades de capacitación. La Dirección General de Abastecimiento también tiene a su cargo la certificación de los responsables de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Respecto a este punto, todavía se viene trabajando sobre la implementación de esta actividad. El TUO de la Ley de Contrataciones del Estado señala en una de sus disposiciones complementarias que en tanto se implemente la certificación de los responsables de las áreas involucradas por parte de la DGA, es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado quien va a tener a su cargo el proceso de certificación. Como ya muchos de ustedes pueden conocer, este proceso de certificación se encuentra previsto también en una directiva y lo pueden encontrar en el portal de OCE. ¿Qué más hace la Dirección General de Abastecimiento? Emite las directivas correspondientes para evaluar el monitoreo y evaluación del desempeño del sector público. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Las directivas están orientadas a que las entidades puedan conocer, por ejemplo, a través de las directivas que se han emitido este año, que es de la gestión de adquisiciones y de bienes inmuebles, que puedan conocer cuáles son los alcances y el marco de las actividades que pueden realizar para gestionar mejor, digamos, la disposición, la transferencia de aquellos bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Ok, vamos a pasar ahora a hablar del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Qué funciones realiza el organismo supervisor de las contrataciones del Estado? Muchos de ustedes ya conocen que una de las funciones es velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes en el marco de lo que está establecido en el tubo de la Ley de Contrataciones del Estado. En dicho marco, OCE también realiza una supervisión de oficio y a pedido de parte de cómo las entidades vienen realizando estas contrataciones públicas, cómo vienen implementando o cómo vienen realizando los métodos cómo vienen utilizando los métodos de contratación que establece la norma de contratación pública. También implementa mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? El tema de la certificación de funcionarios, que actualmente lo tiene a cargo OCE. También administra y opera el Registro Nacional de Proveedores. Todos sabemos, y muchos de ustedes probablemente, o si no es la mayoría de ustedes, quien no tiene un registro nacional de proveedor. Probablemente hemos accedido a este registro para registrarnos como proveedores de bienes o servicios, ¿no? También está el registro de ejecutores de obras que pueden alcanzar los proveedores que estén interesados en contratar con el Estado para ejecutar obras, ¿no? Entonces, OCE tiene a su cargo la administración y operación del RNP. Dentro de los procedimientos más sencillos que existen dentro del RNP es la inscripción como proveedor de bienes y servicios, ¿no? Se trata de un procedimiento automático, de aprobación automática, ¿no? Y netamente virtual. Entonces, se cuentan con facilidades a nivel informático, a nivel de sistema también, que resultan beneficiosas tanto para los proveedores como para las entidades públicas, porque a través del RNP también se puede conocer qué proveedores están habilitados, qué proveedores no están habilitados, ¿no? Quienes tienen vigente su constancia de proveedor para poder participar en un proceso de selección. El OCE también organiza y administra arbitrajes. Como muchos de ustedes conocerán, las formas más conocidas de solución de controversias son el arbitraje o la conciliación. En el caso de los arbitrajes, en caso de que una entidad o un contratista hayan decidido iniciar un proceso arbitral e irse ante OCE, OCE es quien se encarga de organizarlos y administrarlos. ¿Qué más hace OCE? Absuelve consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado. Es por ello que ustedes tienen a su alcance las opiniones que emite actualmente la Dirección Técnico-Normativa.
de OCE, ¿no? Respecto a la interpretación de las normas del contenido de la Ley de Contrataciones del Estado y respecto a las consultas que hace tanto el sector público a través de las entidades como de privados respecto a los alcances de la norma de contratación pública. OCE también emite directivas y documentos estandarizados en materia de su competencia, es decir, en materia de contratación pública. Como ejemplo de estas directivas y documentos estandarizados tenemos, por ejemplo, la directiva de participación en consorcio, tenemos, por ejemplo, las directivas que regulan el mismo Registro Nacional de Proveedores, el SEACE como Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Tenemos las directivas que aprueban las bases estándar. Ya probablemente algunos hemos podido ver que desde que inició la pandemia se han emitido algunas disposiciones normativas desde el Sistema Nacional de Abastecimiento y además se han aprobado algunas otras disposiciones en el marco de decretos de urgencia que han tenido que emitirse por parte del Estado, que han contenido algunas disposiciones en materia de contratación pública, en materia de procedimientos de selección, obviamente disposiciones temporales. Estas variaciones que existen para, de repente, en algunos casos para el procedimiento de selección han sido plasmadas en una base estándar específica, ¿no? Eso ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la página de OCE, ¿no? Ahí van a poder encontrar la lista de bases estándar de acuerdo al tipo de contratación que las entidades decidan realizar y de acuerdo al marco normativo que vayan a utilizar. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, hablemos de la Central de Compras Públicas o mejor conocida como Perú Compras. ¿Qué realiza Perú Compras? Perú Compras también tiene funciones específicas. Cabe precisar que tanto OCE como Perú Compras tienen las funciones asignadas a través del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A través de estos dispositivos se van a poder encontrar distintas funciones que se le asignan a cada uno de estos organismos. Perú Compras tiene a su cargo la realización de compras corporativas obligatorias, así como las compras corporativas facultativas. También realiza contrataciones por encargo. También promueve y conduce los procesos de selección para la generación de convenios marco. Actualmente ustedes pueden ingresar a la página de Perú Compras y tener conocimiento de cuáles son los catálogos electrónicos de acuerdo marco que se han implementado. Se sigue trabajando para implementar más catálogos electrónicos de acuerdo marco porque consideramos que esta es una función que ayuda bastante a la gestión de las entidades para poder contratar bienes y servicios que pudieran ser catalogados, ¿no? Y que pudieran ser de acceso más sencillo, ¿no? A través de una lista de proveedores que puedan ofrecer un mejor precio para ello, ¿no? También tiene a cargo el proceso de homologación de requerimientos. Este proceso de homologación específicamente está regulado en la Directiva 6-2020 de Perú Compras. Este proceso de homologación involucra que los ministerios puedan establecer un plan de homologación para tener en cuenta y priorizar cuáles son los requerimientos que requieren ser homologados, ¿no? Y a partir de ello que su uso sea obligatorio. De esta forma poder realizar contrataciones de repente un poco más expeditivas, más eficientes sobre bienes y servicios que conocen los ministerios como parte de su especialidad, ¿no? Perú Compras también genera y aprueba las fichas técnicas de aquellos bienes y servicios a incluirse en el listado de bienes y servicios comunes. Correcto. Esto es lo que nosotros o las entidades deben tener en cuenta cada vez que vayan a realizar una subasta inversa electrónica, ¿no? Deben verificar si el bien o servicio que se va a adquirir cuenta con una ficha técnica aprobada, ¿no? De ser así, debe utilizarse de manera obligatoria. Entonces, estas son las funciones que realiza Perú Compras. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Y ahora pasemos a ver qué funciones realizan las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público como área involucrada o conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que interactúa, que va a aplicar a su vez
y va a tener cierta interacción con los demás organismos que ya hemos mencionado. Una de las primeras y que llaman más la atención de las funciones que están establecidas para las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público es que realizan actividades como servicios generales, contrataciones, ejecución contractual, almacenamiento y control patrimonial. En este punto probablemente muchos de ustedes estén diciendo, entonces, ¿quiénes son las áreas involucradas? ¿Es la unidad de abastecimiento, la unidad de logística, la oficina de logística, que normalmente tiene asignadas estas funciones? Pues en principio sí. La unidad de abastecimiento es un área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, pero no es la única. Pueden existir otras unidades orgánicas dentro de la entidad que también estén involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público y como tal, por ejemplo, van a ser responsables de la programación y la gestión del abastecimiento, la ejecución de las actividades del mismo Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y en este sentido, estas áreas también pueden tener a su cargo la responsabilidad de proponer normas, lineamientos y directivas, pero ojo, de gestión interna, es decir, en el ámbito institucional, sobre la operatividad y las actividades a su cargo, ¿no? Que, por ejemplo, cada entidad vea conveniente regular de manera interna algunos aspectos que considere de repente uniformizar, ¿no? Sabemos que muchas veces los funcionarios públicos, servidores que estamos en el Estado, ¿no? Podemos pasar de una entidad a otra y en ese sentido es importante contar con lineamientos específicos que enmarquen nuestras actividades, respetando obviamente las normas que se emiten a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento, para que pueda cumplirse y seguirse cumpliendo la gestión de las actividades de la cadena de abastecimiento público de manera adecuada, de manera eficiente y no se pierda de repente en el cambio de gestión que pudiera existir. ¿Qué más realizan las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público? Pues como muchos de ustedes han podido ver, conservan y custodian los documentos o la información que esté en soporte digital o físico que se genere al momento de desarrollar las actividades de la cadena de abastecimiento público. Un ejemplo de ello puede ser el expediente de contratación, ¿no? El cual se custodia la información, se registra además la información. Entonces, estas actividades no solamente, como les digo, no siempre necesariamente corresponden a la unidad de abastecimiento, sino que también pueden corresponder a otra unidad orgánica que pudiera tener dicha atribución de acuerdo a la organización y a las normas de creación de cada entidad, ¿no? Estas áreas también gestionan y ejecutan sus propios actos de adquisición, como ya lo mencionábamos, administración, disposición, registro y supervisión de los propios bienes, ¿no? Es importante que se tenga se realicen actividades para una custodia, una administración adecuada de los bienes muebles, ¿no? Actualmente se vienen trabajando otras directivas como la Directiva de Gestión de Bienes Muebles, que también va a brindar mayores alcances al respecto. Estas áreas involucradas efectúan también el registro oportuno de las actividades en el SIGA. No solo registran las actividades en el SIGA, existen otros sistemas informáticos que también ayudan a que esta información pueda encontrarse actualizada, interconectada, ¿no? Como por ejemplo lo es el Sistema de Administración Financiera, el SIAF, ¿no? También ya a nivel específico de contrataciones del Estado se utiliza el SEACE, ¿no? Ahora, en caso que hubiera la necesidad de implementar algún sistema informático adicional, pues esto es competencia de la Dirección General de Abastecimiento en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se entrelazan, a modo de resumen, cada una de estas actividades que están involucradas en la cadena de abastecimiento público. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como podemos ver, OCE y Perú Compras, a través de las funciones que tienen asignadas, ¿no? Así como las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, actúan en el marco de la política establecida por la DGA.
Y ya sabemos que la Dirección General de Abastecimiento establece la política a través de instrumentos normativos y técnicos, ¿no? Tales como directivas, guías, pueden ser también decretos supremos, ¿no? Etcétera. A lo largo también, cabe mencionar que a lo largo de estos 2 años casi de pandemia, se han emitido también comunicados, se han emitido resoluciones, obviamente a través de, que van de la mano con autorizaciones y disposiciones normativas, ¿no? Para poder regular, orientar a los funcionarios y servidores públicos del Estado respecto a temas de contratación pública. Entonces, lo que sí en este punto quisiera pedir es que siempre se encuentren atentos a la página del MEF, al portal del MEF, debido a que a través de ese portal se emiten las notificaciones respecto a los comunicados que pudieran haber, ¿no? Las resoluciones o incluso las directivas también, ¿no? Además del portal peruano, ¿no? donde se encuentran todas las normas. Otra forma en que se vincula la actuación de OCE y Perú Compras es que en conjunto, cada uno con las actividades que realiza, permite al Sistema Nacional de Abastecimiento cumplir con la finalidad de emitir normas y que estas normas sean orientadas a la gestión, a un logro de resultados, ¿no? Óptimo. En ese sentido, de OCE y de Perú Compras también nos ayuda a tener los reportes y la información que ellos van elaborando o consolidando en la medida que van haciendo, por ejemplo, OCE, su función de supervisión, y Perú Compras la función, por ejemplo, de llevar a cabo el proceso de homologación, ¿no? Toda esa información, así como, por ejemplo, la implementación de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿no? Esta información les sirve como insumo a la Dirección General de Abastecimiento para seguir implementando medidas o actualizando las disposiciones normativas que existieran a fin de que las entidades públicas puedan aplicarla y utilizarla y tener una mejor gestión dentro de cada una de las entidades. Y obviamente, para poder lograr esto, OCE interactúa con proveedores, OCE, por ejemplo, interactúa también con entidades públicas. En ese sentido, OCE, al igual que Perú Compras, cuando lleva a cabo una contratación por encargo, o, por ejemplo, la Dirección General de Abastecimiento, cuando lleva a cabo la evaluación de los regímenes especiales de contratación, interactúan con las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento público, porque son ellos quienes nos van a proporcionar información de cómo vienen aplicando estas disposiciones normativas de su entidad y qué podría estar fallando o qué podría estar faltando, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad que se suscita en el marco de la aplicación que ellos realizan, ¿no? Para que nosotros podamos evaluar qué medidas adicionales necesitamos implementar, ¿no? Y estas son las actividades que a modo de resumen se pueden mencionar y que hemos podido ver a lo largo de este webinar, ¿no? Que hemos explicado. Esperamos que a través de esta información a ustedes se les pueda ampliar un poco más el panorama de cuáles son las funciones y las diferencias que existen entre las funciones que asume la Dirección General de Abastecimiento, OCE, Perú Compras y las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento público. Todas son una parte fundamental de la gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento. Doy pase entonces a Cecilia para continuar con este webinar. Gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Entonces, comenzamos, Juliana, y te digo cuál es la primera pregunta de nuestros participantes. Primera pregunta, ¿cómo se organiza y qué funciones tiene la DGA? Ok, la Dirección General de Abastecimiento está conformada por 6 direcciones de línea, que son la Dirección de Normatividad,
la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación, la Dirección de Adquisiciones, la Dirección de Bienes Muebles, la Dirección de Bienes Inmuebles, la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación. Cada una de estas direcciones aporta de manera específica y de acuerdo a las funciones que tiene atribuidas a la regulación que emite, a la regulación y a la implementación de documentos técnicos y normativos que emite la Dirección General de Abastecimiento. Las funciones de estas direcciones, así como de la DGA, están previstas en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1439, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, como les indicaba. En ese marco, el ROF del MEF también brinda mayores alcances respecto a las funciones que realiza cada una de estas direcciones. Por lo que les indicaba, la Dirección General de Abastecimiento no solo emite regulación en materia de gestión de adquisiciones, sino también, como ustedes pueden haber visto ahora que les he mencionado estas direcciones, también de la gestión de bienes muebles, gestión de bienes inmuebles, el planeamiento y también el desarrollo y temas de innovación para la contratación pública. Gracias, Juliana. Siguiente consulta. ¿Es necesario estar certificado por el OCE para ocupar el cargo de jefe de abastecimiento en el Estado? Si es así, ¿a qué nivel? Ok. En principio debemos tener en cuenta el marco legal. El reglamento de la Ley de Contrataciones establece que los servidores del órgano encargado de las contrataciones de una entidad, ¿no?, que en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser profesionales o técnicos certificados. En ese sentido, también podemos ver que el reglamento, por ejemplo, para el caso de los procedimientos de selección, nos indica que puede encontrarse a cargo de un procedimiento de selección el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Por ejemplo, en este último caso, que sea el encargado, el OEC, ¿no?, su representante sea jefe, director, gerente o como se haya constituido dentro de la entidad, tiene la obligación de estar certificado. En este sentido, para responder específicamente la pregunta, un jefe de la oficina de abastecimiento que intervenga directamente en alguna de las fases de la contratación sí requiere estar certificado. Normalmente, y lo que sucede habitualmente en las entidades es que los jefes de una unidad de abastecimiento o de la oficina de logística sí tienen funciones asignadas y sí intervienen directamente en las fases de la contratación. Puede ser ejecución contractual, puede ser, como les decía hace un momento, en el mismo procedimiento de selección, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma de contratación pública. En ese sentido, un jefe de una oficina de abastecimiento, si interviene, debe estar certificado. Ahora, respecto a la pregunta de a qué nivel debe estar certificado, pues es preciso mencionar que el sistema, mejor dicho, la normativa de contratación pública y la directiva que regula el procedimiento de certificación no establece, no ha tipificado el nivel por tipo de funcionario o servidor público. Lo que ha mencionado incluso esta directiva es que la certificación en un nivel determinado no conlleva limitación alguna para intervenir directamente en alguna de las fases de la contratación. Es decir, que si un jefe de abastecimiento tiene una certificación nivel intermedio, por ejemplo, no está limitado para intervenir directamente en alguna de las fases de la contratación. Tampoco está impedido. Ahora, evidentemente hay entidades que obviamente ya por exigencia, de repente por capacidades, ¿no?, requieren mayores capacidades a sus jefes, ¿no? Sin embargo, esto no es limitativo. Lo dice la directiva del procedimiento de certificación de funcionarios que pueden ubicar ustedes tranquilamente a través de la página de OCE. Gracias, Juliana. Siguiente consulta. ¿Cuáles son las normas vigentes aplicables en el Sistema Nacional de Abastecimiento, específicamente en el tema de adquisiciones? Ok.
La normativa en el tema de gestión de adquisiciones dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento es diversa. Incluso, si bien la Dirección General de Abastecimiento viene realizando actividades exhaustivas para la integración de esta norma, aún estas normas son abundantes y puede todavía existir normas a nivel de sectores que contemplen disposiciones en materia de gestión de adquisiciones, ¿no? Dentro de las que se pueden mencionar son, por ejemplo, el tubo de la Ley de Contrataciones del Estado, contiene regulación en materia de gestión de adquisiciones, su reglamento obviamente también. Por ejemplo, el Decreto Supremo 236-2020, que fue emitido el año pasado, que regula lineamientos para la contratación de la asistencia técnica especializada para la gestión de inversiones, o el llamado comúnmente PMO. Este Decreto Supremo también contiene disposiciones en materia de gestión de adquisiciones. La directiva que les mencionaba hace un momento, que es la Directiva 2-2021, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. El Decreto Legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, también su reglamento, ¿no? Por ejemplo, la ley 30356, que es la ley que fortalece la transparencia, ¿no? Y el control en los convenios de administración de recursos que se realizan y se llevan a cabo con organismos internacionales, ¿no? Entre otras normas que existen y que tienen contenido en materia de gestión de adquisiciones y que obviamente pasan por una revisión y evaluación de la Dirección General de Abastecimiento en el marco del SNA, ¿no? De las funciones que realiza el SNA. Muy bien. Gracias, Juliana. Siguiente consulta. ¿Cuál es la finalidad y misión de la Dirección General de Abastecimiento? Ok, como les comentaba hace un momento, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento es el órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces se encarga de proponer políticas, dictar normas, procedimientos para la conducción de las actividades de la cadena de abastecimiento público. También realiza acciones de monitoreo y supervisión y evaluación de cómo se van implementando estas normas en el sector público, ¿no? En las empresas también del Estado que aplican la normativa que emite el Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien. Siguiente consulta. En su opinión, si el Sistema Nacional de Abastecimiento debe ejecutarse de la misma forma en todas las entidades, ¿por qué en algunas de ellas la gestión de adquisiciones es más ágil que en otras? Ok, como lo hemos visto hace un momento, las normas que yo les he mencionado, que se han emitido a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento, son normas de carácter general, es decir, que se aplican, su alcance es general y se aplican por todas las entidades del sector público. Sin embargo, el hecho de que que la gestión de adquisiciones sea en algunos casos más ágil que otras, depende mucho de los funcionarios y los servidores que la aplican, ¿no? Por ello, es importante recomendar o aprovechar este espacio para recomendar a las entidades y también a los funcionarios y servidores que fortalezcan, que se preocupen siempre en fortalecer sus capacidades y que se orienten, que todas las actividades que realicen se orienten a la gestión por resultados. Por ello es importante para nosotros, como Dirección General de Abastecimiento, brindarles la información de cuáles son las actividades que realizan cada uno de estos integrantes del Sistema Nacional de Abastecimiento, donde de algún modo estamos nosotros como servidores públicos, ¿no? Es necesario interiorizar esas funciones, es necesario concientizarnos de que el hecho de que podamos nosotros realizar estas actividades de manera más eficiente, más rápida, más eficaz, siempre teniendo en cuenta la normativa, ¿no? No pasando por alto las disposiciones que se emiten para lograr un mejor cometido en las actividades de la cadena de abastecimiento público, es necesario que nos encontremos capacitados para
para poder ejecutar esas actividades de manera más eficiente, ¿no? Entonces, esto es importante que lo veamos desde el punto de vista individual como desde el punto de vista organizativo por cada una de las entidades. Fortalezcamos esas capacidades para que la gestión pueda ser mejor también, ¿no? Y que independientemente de que probablemente puedan dejar el cargo en algún momento, esta gestión permanezca bien en el tiempo, ¿no? Finalmente, ello repercute, los beneficios que existen dentro de la gestión de adquisiciones cuando una entidad opera correctamente y realiza correctamente las actividades, no solamente repercute en el bienestar de esta entidad o en la mejora de sus resultados, sino que repercute también en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros, además de servidores públicos, somos ciudadanos que podemos disfrutar o que deberíamos disfrutar en todo caso de aquellos bienes y servicios que las entidades contratan o implementan, ¿no? Para desarrollar la finalidad pública, ¿no? Que cada una tiene asignada. Entonces, es muy importante que nos mantengamos capacitados y que nuestras actividades se orienten a eso, ¿no? A la gestión por resultados y al bienestar común. Eso es. Perfecto. Siguiente consulta, ¿cuáles son las competencias del OC y en qué se diferencian de la Dirección General de Abastecimiento, de la DGA? Ok, esta es una pregunta muy común y muy recurrente, ¿no? Desde que se creó la Dirección General de Abastecimiento, muchos han tenido la preocupación o la confusión de de saber cuáles son las actividades que cada uno tiene. Creo que a lo largo de este webinar lo hemos podido mencionar. OCE es un organismo técnico especializado, ¿no? Se encarga de promover específicamente el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, absuelve consultas en virtud en el marco de esta normativa, ¿no? Las dudas, interpretación que hubiera respecto a, digamos, alguna confusión que existiera, ¿no? Que se puede conocer a través de las consultas que realizan las entidades o el sector privado, ¿no? Supervisan de oficio y de parte las actividades que realizan las entidades respecto a la utilización de los métodos de contratación que establece la Ley de Contrataciones. Mientras que la Dirección General de Abastecimiento, como órgano rector, se encarga de emitir y proponer políticas y normativas en materia de abastecimiento público, que involucran no solamente la gestión de adquisiciones, sino también la gestión de bienes muebles, de bienes inmuebles, de almacenamiento, de distribución. La Dirección General de Abastecimiento procura es que todas aquellas etapas, desde la programación hasta la disposición final del bien, puedan realizarse de manera correcta, que no se entrampe ninguno de estos flujos, ¿no? Que se sirvan del registro, de los sistemas informáticos, que se sirvan de la normativa y de las capacidades del personal para efectos de realizar correctamente las actividades de la cadena de abastecimiento público. Muy bien, gracias. Siguiente consulta, ¿cuál es la finalidad de la cadena de abastecimiento público? Ok. Como les indicaba también hace un momento, ¿no? La cadena de abastecimiento público es el conjunto de actividades, ¿no? Están interrelacionadas entre sí y abarcan desde la programación hasta la disposición final del bien. Incluyen actividades involucradas en la gestión de adquisiciones, ¿no? De bienes, muebles e inmuebles, lo que les indicaba hace un momento, ¿no? Ahora, respecto a la administración y gestión de bienes inmuebles, solo quisiera acotar, y esto ya ha sido tratado en un webinar anterior, pero a modo de acotación, se debe tener en cuenta que las disposiciones relacionadas a los bienes inmuebles no se encuentran comprendidas dentro de lo regulado en la ley 29151, que es la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? El mismo decreto legislativo 1439, en su primera disposición complementaria modificatoria, ha establecido cuál es la distinción de los actos de adquisición que tiene a su cargo, de bienes inmuebles que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Abastecimiento y cuáles son los que corresponden al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, no existe allí un conflicto en cuanto a las competencias, porque estas están bien definidas, las pueden ver ustedes en el decreto legislativo, y en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento se encarga de
los actos de adquisición de predios, en el caso específico de bienes inmuebles, que provienen a través del uso de fondos públicos y a través de donaciones, ¿no? Como les digo, esto está previsto ya y regulado en una directiva, que es la Directiva 2/2021, que fue emitida este año por la Dirección General de Abastecimiento, que tienen a su alcance a través del portal del MEF o a través del portal peruano, y que si gustan pueden revisarla para que complementen esta información que les estoy brindando. Bien, siguiente consulta. ¿Existe alguna disposición en la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento que indique los requerimientos mínimos para ejercer el cargo de jefe de abastecimiento en el Estado? Ok, no existe la ley del sistema que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, no establece requerimientos específicos, no establece un perfil específico para el jefe de abastecimiento en el Estado, ni para los servidores que se encuentran dentro de, digamos, alguno de los órganos de las entidades, ¿no? No se establece un perfil como tal. Sin perjuicio de ello, cada entidad, ¿no?, define el perfil del jefe de abastecimiento conforme al ordenamiento vigente, ¿no? Asegurando obviamente la idoneidad del mismo, ¿no? Y de las funciones que se le asignan. Bien, y esta es una pregunta, bueno, reiterativa también, pero buena, es ¿por qué se creó el Sistema Nacional de Abastecimiento? Ok, esto va de la mano con lo que les he mencionado hace un momento o al inicio de este webinar, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento como tal no es precisamente nuevo, ¿no? El decreto legislativo 1439 que lo desarrolla es del año 2019. Sin embargo, el Sistema Nacional de Abastecimiento fue creado en el año 1978 y estuvo a cargo del INAP, ¿no? Instituto Nacional de Administración, es el Instituto Nacional de Administración Pública. Este instituto fue disuelto con los años y bueno, estas funciones y actividades relacionadas al abastecimiento público quedaron a cargo de cada una de las entidades públicas, ¿no? En general. Esto generó un conflicto, que existiera dispersión normativa, que no existiera un catálogo único, entre otros, de bienes, servicios y obras, entre otras deficiencias que se advertían ya a nivel del abastecimiento. Es decir, no había un rector que articule normativamente las actividades que pueda realizarse en la cadena de abastecimiento público. En ese sentido, el Sistema Nacional de Abastecimiento, a través del DL 1439, dispone y desarrolla las actividades y dispone que el rector que faltaba sea la Dirección General de Abastecimiento. A partir de ahí inician las funciones que ya hace un momento les he mencionado, ¿no? Entonces, por esa razón se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento y también se asigna, en el caso del MEF, ¿no?, a la Dirección General de Abastecimiento como su órgano rector. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué oficina es el órgano encargado de las contrataciones dentro de una entidad pública? Ok, normalmente el órgano encargado de las contrataciones suele ser en una entidad pública, suele ser la unidad de abastecimiento, oficina de abastecimiento, oficina de logística, en muchas ocasiones es una gerencia de logística, depende mucho de la conformación de las entidades, ¿no? Y esto va a estar obviamente en sus normas de creación. Entonces, normalmente suele ser la unidad de abastecimiento, pero es aquella unidad orgánica que interviene en las fases de la contratación pública, ¿no? Principalmente relativas a la gestión del abastecimiento de la entidad. Muy bien. ¿Cuáles son las competencias de Perú Compras y en qué se diferencian con la Dirección General de Abastecimiento? Ok, Perú Compras es la central de compras públicas, se encarga de promover estrategias, ¿no?, mecanismos que aseguren la eficiencia en la contratación pública, de acuerdo a lo establecido en su marco normativo. En ese marco, Perú Compras tiene asignadas funciones específicas como, por ejemplo, llevar a cabo compras corporativas, ¿no?, obligatorias y facultativas, el procedimiento de homologación de requerimientos, procesos de selección para la generación de acuerdos marco
y aprobación de fichas técnicas que se utilizan para las subastas inversas, ¿no? Por su parte, la Dirección General de Abastecimiento, como vuelvo a indicar, tiene la función técnico-normativa, es la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento y emite y propone políticas respecto a las actividades que están involucradas en la cadena de abastecimiento público, ¿no? Gestión de adquisiciones, gestión de bienes muebles o inmuebles, planeamiento, programación, entre otros. Muy bien, y como última pregunta, Juliana, considerando que existe una Dirección General de Abastecimiento, ¿el OCE continuará elaborando y aprobando documentos normativos? De acuerdo al tubo de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Una de las funciones de OCE es la de emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia. En ese sentido, considerando que las competencias de OCE se encuentran orientadas a promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, la emisión de dichos documentos normativos se encuentran dentro del marco de lo dispuesto en dicha normativa, ¿no? La Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En el caso de la Dirección General de Abastecimiento, la función normativa se distingue de la de OCE en la medida que dicha dirección dicta normas correspondientes al Sistema Nacional de Abastecimiento y vinculadas a las actividades de la cadena de abastecimiento público. Esto quiere decir que la normativa que elabora y promueve la DGA es aquella vinculada, como les reitero nuevamente, no solo a la gestión de adquisiciones, sino también gestión de bienes muebles e inmuebles, planeamiento integrado y programación, desarrollo de innovación en la cadena de abastecimiento público, entre otros, ¿no? Que pueden de repente ustedes complementar un poco más a través del decreto legislativo 1439. Creo que esta es la última consulta que nos han hecho a lo largo de este webinar. La verdad que agradezco mucho sus preguntas, agradezco mucho su atenta participación. Estamos para ayudarnos y para absolver las dudas que se pudieran generar. Creo que más adelante les van a dar un correo de la Dirección General de Abastecimiento y por mi parte eso es todo por el día de hoy. Le doy muchas gracias y muchos éxitos en su gestión o en cualquier actividad que desarrolle que esté vinculada a la gestión del abastecimiento público. Gracias. Gracias, Juliana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Conformación del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.